Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 17. Hablaremos sobre las consecuencias en Ecuador. Un segundito. Ya. En Ecuador, las consecuencias de la crisis actual incluyen la contracción económica, la escasez de energía, la violencia y la incertidumbre política. La crisis también ha provocado apagones y racionamientos de electricidad y la violencia, aunque ha disminuido ligeramente, se mantiene también en niveles altos. Además, hay una profunda crisis social con empobrecimiento y marginación, así como una deshabilidad en el Estado. El impacto económico, la economía ecuatoriana experimentó una contracción de aproximadamente el 2% en el 2024. La escasez de energía también debido a la sequía ha afectado a la producción y a la distribución de bienes y servicios. También la violencia, la inseguridad ha disuadido la inversión extranjera, lo que el crecimiento económico y el desempleo se ha convertido en un problema importante afectando la calidad de vida en la población y a la economía en general. El impacto social, la violencia, especialmente la vinculada al narcotráfico y a las pandillas, ha generado una gran inseguridad en la población. También la crisis ha exacerbado a las desigualdades sociales, generando mayor pobreza y la migración. La migración internacional ha provocado el desempleamiento de las familias y los problemas sociales en las comunidades de origen y destino. También la salud pública se ha visto afectada por la contaminación y la falta de acceso a servicios de salud. El impacto político, la crisis ha generado la mayor incertidumbre política, con tensiones entre los diferentes actores. La falta de respuesta también afectiva a la crisis ha erosionado a la confianza en el gobierno y en las instituciones. La situación ha puesto en riesgo la democracia y la estabilidad del país. Cuando hablamos de las repúblicas criollas, se refieren a las nuevas repúblicas que se establecieron en las antiguas colonias españolas en América, especialmente después de la revolución de la independencia en la primera mitad del siglo XIX. Estos países también formados por descendientes de europeos, principalmente españoles, nacidos en América, criollos, adoptaron la forma de gobierno republicana. En concepto, los criollos son los descendientes europeos, principalmente españoles, nacidos en América. Las repúblicas son formas de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo que ejerce el poder a través de presentaciones y de régimen por la constitución que garantiza la separación de poderes. Las repúblicas criollas, que son las nuevas repúblicas que se formaron en los territorios americanos gobernadas por criollos y que adoptaron la forma republicana tras la independencia de España. Algunos ejemplos que sería México, Argentina, Chile, Brasil, y a pesar de no haber sido colonia española, también se forma como una república independiente. Las características comunes, que es la independencia, la forma de gobierno republicana. La independencia habla de que las repúblicas criollas se independizaron en España a la primera mitad del siglo XIX. La forma de gobierno republicana habla de que adoptaron la forma de gobierno republicana con separación de poderes y una constitución. Social y económico, que la sociedad y la economía estaban marcadas por la presencia de grandes propietarios de tierras, haciendas y minas, muchos de los cuales eran criollos. El complejo proceso de formación también abarca lo que son las repúblicas criollas, que es el proceso de formación de estas repúblicas. Fue complejo y no siempre fue
facilitó con conflicciones internas y con luchas por el poder. Las características del Proyecto Nacional Criollo habla de que abarcó aproximadamente desde 1830 a 1895 en Ecuador. También se caracteriza por una serie de aspectos sociales, económicos y políticos. En lo social se mantuvo la discriminación racial, la sociedad jerárquica y el paternalismo. Económicamente se impulsó la exportación de materias primas y la consolidación de una élite terrateniente políticamente. El poder se concentró en manos de los criollos, incluyendo a los indígenas y a las mujeres. También tenemos lo que son algunos aspectos sociales, que es la discriminación racial, que se mantuvo la discriminación contra los indígenas, campesinos y montubios. La jerarquía social, que la sociedad ecuatoriana se caracterizó por una jerarquía social marcada donde los criollos ocupaban los niveles más altos. El paternalismo, que las relaciones sociales se basaban en paternalismo, donde los terratenientes y hacendados ejercían un gran control sobre la población. Las manifestaciones religiosas habla de que la religión se convirtió en una herramienta de protesta y resistencia para algunas comunidades. También tenemos lo que son algunos aspectos económicos, que es la exportación de materias primas, con la economía que se basa en la exportación de materias primas como el cacao. La consolidación con la élite terrateniente, que las élites criollas se consideraron como dueñas de grandes propiedades y control de la economía. El desarrollo del capitalista, que se impulsó en el desarrollo capitalista en Ecuador con la adopción del sucre como moneda. También tenemos lo que son algunos aspectos políticos, que es la concentración de poder en los criollos, exclusión de indígenas y mujeres, separación iglesia-estado, despenalización de deudas tributarias y registro civil estatal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre criollo y mestizo? Bueno, los peninsulares eran nacidos en España, que ocupaban los más altos cargos de poder en las colonias, y los criollos eran españoles nacidos en América, adinerados, pero con un poder político limitado. Los mestizos eran personas de ascendencia mixta española e indígena, mientras que los mulatos eran de ascendencia mixta, europea y africana. ¿Qué es la raza criolla? Bueno, dicho de una persona, hija o descendiente de europeos, nacidos en los antiguos territorios españoles de América o en algunas colonias europeas de dicho continente. Bueno, sin más que decirles, esta sería la clase de hoy. Nos envasamos a las consecuencias del Ecuador, que espero hayan entendido que las consecuencias de la crisis actual incluyen la contradicción económica, la escasez de energía, la violencia y la incertidumbre política. También la crisis ha provocado apagones y racionamientos de electricidad y la violencia, aunque ha disminuido ligeramente. También hablamos de las repúblicas criollas, que se refiere a la nueva república que se establecieron en las antiguas colonias españolas. También nos envasamos a las características del Proyecto Nacional Criollo, que abarcó aproximadamente desde 1830 a 1895 en Ecuador, que se caracteriza por una serie de aspectos sociales, económicos y políticos. ¿Y cuál era la diferencia entre criollo y mestizo? Que los peninsulares eran españoles nacidos en España que ocupaban los más altos cargos de poder en las colonias, mientras que los mestizos eran personas de ascendencia mixta española a indígena.
¿Y qué es la raza criolla? Bueno, dicho de la persona, hijo descendiente de europeos, nacido en los antiguos territorios españoles de América o en alguna colonia europea de dicho continente. Ahora sí, sin más que decir, espero que hayan tenido un poco la clase. Nos vemos para la siguiente semana y que tengan un bonito fin de semana.